6 de la madrugada, 40 segundos. Está comenzando hoy, lunes 26 de enero, una semana clave para el gobierno nacional en dos materias, ambas trascendentales. Por un lado, la relación con la Corte Constitucional, que esta semana decide si le hunde o si suspende la vigencia de la emergencia económica para el gobierno. Y la otra, la preparación de la reunión con el presidente Trump, Petro Trump, que se encuentran el 3 de febrero, que será martes de la semana entrante, en Washington. El presidente Petro, que está en plan de retar al presidente Trump, ha hecho dos referencias en las últimas horas. Una sobre las bombas, los bombardeos, y la otra sobre la Organización Mundial de la Salud. En ambas, tal vez, no, Ricardo, en los términos más amables sobre el presidente de los Estados Unidos. Néstor, buenos días. Aunque no menciona directamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sí se entiende que la alusión que hace el presidente Gustavo Petro tiene que ver con su encuentro del próximo 3 de febrero y con lo que puede pasar en la Casa Blanca. El pasado viernes, estando en el suroccidente del país, en Tumaco, el presidente Petro decía que él no iba a hablar de bombardeos a seres humanos, sino bombardeo de semillas para diseminar la vida en determinados sitios para hacer crecer las plantaciones. Y este sábado publicó el siguiente mensaje en redes sociales en su cuenta de X a propósito de la decisión del gobierno del presidente Trump de retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. El presidente toma una foto de cómo en la OMS se está arriando la bandera de Estados Unidos y escribe lo siguiente: creo que la salud de la humanidad, que es fundamental para la vida y la existencia, deben ser el mayor esfuerzo de ayuda entre estados y pueblos de la humanidad unida. La vida es lo primero, el fundamento de la especie humana es la vida y la ayuda. La verdad es que en la reunión Petro-Trump, o Trump, que es el anfitrión, y Petro, van a hablar de lo que diga el anfitrión, de lo que diga el presidente de Estados Unidos, que lo que le interesa es la seguridad en la frontera con Venezuela, la lucha contra el narcotráfico y el tema de los drones. Esta mañana el periódico El Tiempo revela que agentes norteamericanos del gobierno de Washington le exigieron a Colombia que comprara un equipo antidrones que puede costar más de $1.000 millones. La única condición es que se lo compre a Estados Unidos, no a los chinos, no a ningún otro país. Es decir, la apretada de Trump al presidente Petro pasará, como en el tema de Venezuela, por la relación y por los intereses económicos. Estados Unidos podría también, se anuncia, capacitar a la fuerza pública colombiana en la Escuela Internacional de Entrenamiento, ubicada en el municipio de San Luis, en Tolima, parte del intercambio de cooperación internacional del que van a hablar ambos presidentes. La otra grave crisis de esta semana se va a desatar cuando la Corte Constitucional suspenda los efectos de la emergencia económica que parece inevitable. O suspende el decreto madre o suspende los decretos que tienen alcance tributario, como propone el magistrado Juan Carlos Cortés. El primero, la suspensión de la emergencia económica, es una idea todavía improbable. La propone Carlos Camargo, el magistrado Camargo, después de la recusación y del impedimento del magistrado Ibáñez. La segunda, la teoría Cortés, es que se suspenda el recaudo de todos los impuestos de carácter tributario. Dice en las últimas horas el presidente Petro que ha recogido ya cerca de 800.000 millones de pesos, producto de lo que él llama impuestos de los ricos, que en realidad es plata recogida a través del 4 por mil, transacciones bancarias que no hacen no solo los ricos en Colombia, todas las transacciones bancarias, el impuesto pasó de 4 a 5 por mil, o el impuesto a las bebidas alcohólicas, o a los cigarrillos, o esos impuestos regionales que estamos pagando todos los colombianos, juegos de suerte y azar incluido. Eso es lo que podría caerse esta semana en la Corte Constitucional si prospera alguna de las dos teorías. Repito, la de Camargo, que es suspender el decreto madre, se caerían los decretos subsidiarios, o la de Cortés, que es tumbar solamente los decretos que tienen efectos en la generación de impuestos en Colombia. Eso es lo que está en juego para el gobierno nacional y por eso es tan importante la decisión que tomará esta semana en medio de la emergencia económica, que ya cumplió un mes, que el gobierno decidió de momento no prorrogar. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Les hablaré también a propósito del gobierno. Esta semana entra en vigencia la Ley de Garantías Electorales.
En las últimas horas, el Ministerio de Trabajo creó 1.414 nuevos puestos, supuestamente para inspectores de trabajo, alegando que son cargos para la vigilancia y control en la implementación de la reforma laboral. La sospecha de quienes hacen la denuncia es que el gobierno está utilizando estos puestos, 1.440, o puestos creados nuevos, 800 en la UNP, para hacer campaña electoral y para meter a gente con fines estrictamente electorales. De momento, como la ley de garantías electorales tiene vigencia a partir del 31 de enero, cuando estaremos a 4 meses de las elecciones presidenciales, de momento la ley de garantías electorales no entra en vigencia. Estamos a 40 días de las elecciones del 8 de marzo. El procurador El Haj, el contralor Rodríguez y el registrador Penagos le piden al Consejo Nacional Electoral que decida si tiene posibilidades de participar en la consulta interpartidista Iván Cepeda, que es el hombre que puntea hoy en las encuestas. Ya les contaré de las muchas que hubo este fin de semana. Las 3 instituciones piden que antes del 6 de febrero, que es el plazo para construir el tarjetón, se decida si Cepeda, que ya participó en la consulta del pacto histórico del mes de octubre, podría participar en esta que se llama del Frente Amplio, al lado de Roy Barreras y de Juan Fernando Cristo, aparentemente. Este fin de semana se conocieron encuestas de cara a las elecciones, la de Guarumo para el periódico El Tiempo, la del Centro Nacional de Consultoría para la revista Cambio. En ambas, en primer lugar, aparece Iván Cepeda, seguido de Abelardo de la Espriella, en una 33-18, en la otra, en la del Centro Nacional de Consultoría, Cepeda 28 y de la Espriella 15%, una diferencia más o menos que se mantiene en asuntos políticos. Bienvenidos, un gusto saludarlos a este lunes de noticias. Les contaré del tremendo escándalo que hay en Estados Unidos por cuenta del asesinato a manos de ICE, agentes federales dirigidos por el gobierno del presidente Trump, de un enfermero que tenía 37 años, que estaba protestando en la calle. Lo mataron a sangre fría. Estos señores de ICE, el presidente Trump dice que el gobierno de Minnesota está incitando a la insurrección y en eso va la batalla, porque efectivamente el de la ciudad Minneapolis y el del estado Minnesota están pidiendo la salida de esos terribles agentes federales que la semana pasada habían encarcelado a un niño de 6 años que no tienen ni consideración ni misericordia. Y aquí mataron a un hombre de apenas 37 años que efectivamente estaba armado. Jacob Frey, que es el alcalde de Minneapolis, está pidiendo la salida inmediata de los agentes federales. Noticias de Colombia y el mundo que vamos a ampliar enseguida. Les contaré de la incautación esta madrugada de un submarino cargado con 9 toneladas de cocaína. Fueron detenidos colombianos y venezolanos a bordo de ese sumergible, noticia que está en desarrollo en el Atlántico, frente a las portuguesas Islas Azores. 6-8 minutos, aquí estamos para acompañarlos con noticias de Colombia y el mundo. Enseguida lo más importante en el resumen. Lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Enfrentamos en el Congreso una fuerte oposición de un sector social de la sociedad y ahora vuelve a resurgir para que la Corte Constitucional hunda la emergencia económica. Esta semana podría definirse el futuro del decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro, que busca recaudar 16 billones de pesos, de los cuales ya se garantizan cerca de 12 billones mediante impuestos como el aumento del IVA a licores y apuestas en línea. La Corte Constitucional va a revisar ese decreto. El estudio del decreto fue asignado al magistrado Carlos Camargo, quien presentó una ponencia de 86 páginas en las que proponen suspender de manera provisional la emergencia. En el documento se advierten posibles irregularidades en las firmas de ministros, un requisito esencial para declarar el estado de excepción, así como dudas sobre la validez de algunos nombramientos al momento de la expedición del decreto. También hay quienes piden a la Corte Constitucional que tumbe el decreto de emergencia económica, ya que no existen hechos sobrevinientes ni imprevistos. Así lo sostiene el abogado constitucionalista Juan Manuel Charri. El gobierno que alegó que no le habían aprobado una ley en el Congreso, que le habían dado unas órdenes para el tema de salud, que tiene sentencias judiciales, que hay un problema de caja en las finanzas estatales.
y todos esos no son problemas imprevistos ni graves, vienen de tiempo atrás. El Ministerio de Comercio publicó la lista de productos ecuatorianos que tendrían un arancel del 30%. Alimentos, aceites, químicos, plásticos o neumáticos entran en la medida que cobija 23 partidas arancelarias y busca restablecer el equilibrio comercial con Ecuador sin escalar tensiones bilaterales. Y en medio de la guerra arancelaria iniciada por Ecuador, en las últimas horas el presidente Gustavo Petro anunció que el gobierno está dispuesto a reunirse con las autoridades del vecino país con la condición de analizar primero una política bilateral para el control de los puertos marítimos. Por eso la orden que acabo de dar es que en la frontera con Ecuador se acaba el contrabando, orden al ejército, a la policía, porfa, y ustedes, y se examina si entran insumos de fentanilo, por favor, y aprenden cómo se hace eso. Y mientras el presidente Gustavo Petro pedía a las autoridades detener los cargamentos de fentanilo, el ejército ecuatoriano incautaba una embarcación de bandera colombiana. El proceso que están haciendo es ilegal, porque ese bote es colombiano y quien tiene que hacer el proceso son los de la Armada colombiana. Desde Puerto Leguízamo, el secretario de Gobierno del municipio, Carlos Arbey Claros, le bajó el tono al incidente y lo calificó como una acción de control legítima por parte del Ecuador en el marco de los operativos fronterizos. El colombiano pues no presentó la documentación necesaria, los zarpes, los presarpes y alrededor de 10.000 o 15.000 galones de combustible y no presentaron la factura de ese combustible. Hoy estamos muy preocupados porque la comunidad está en medio de este conflicto, los campesinos, entonces vamos hacia Vistahermosa porque hasta el momento hay 2 muertos, hay 3 desaparecidos y estamos trabajando en poder recuperar esa seguridad y la confianza de la comunidad, entonces vamos hacia Vistahermosa a mirar cómo está la situación que está enfrentando hoy. En entrevista con Blue Radio, el alcalde de Vistahermosa en el departamento del Meta, Juan Andrés Gómez, contó que en medio de los combates entre el Ejército Nacional y las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá, el grupo armado estaría usando a la población civil para protegerse de los ataques. 3 jóvenes fueron asesinados a bala en un paraje de una vía secundaria que comunica al municipio de La Gloria en el departamento del Cesar con el municipio del Carmen en el departamento norte de Santander y la zona del Catatumbo. Estos jóvenes se desplazaban en una camioneta y una motocicleta que metros más adelante fueron encontrados por la comunidad incinerados. Siguen cambiando las versiones sobre la muerte de 26 disidentes en zona rural del Retorno en el departamento del Guaviare, aunque inicialmente se habló de un enfrentamiento, incluso de un posible envenenamiento entre grupos armados. Habitantes de la zona aseguraron que los disidentes, al parecer del grupo de alias Iván Mordisco, estaban descansando cuando fueron sorprendidos por más de 100 hombres de la estructura de alias Calarcá. Tras ordenarles rendirse y prometer respetarles la vida, les habrían quitado el armamento y luego los asesinaron con tiros de gracia. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas informó que cuenta con elementos muy sólidos que permiten orientar a la identidad del cuerpo que podría corresponder al sacerdote Camilo Torres Restrepo. Luz Janet Forero Martínez, directora de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. La solicitud de búsqueda del padre Camilo Torres fue recibida por la entidad en el año 2019. Desde ese momento, en el marco de la búsqueda masiva y relacional, se inició la investigación, la cual ha logrado avances significativos en el proceso. Una mujer denunció en redes sociales el robo que sufrió en el puente de la calle 134 en Bogotá cuando iba con su esposo. En medio del llanto y la impotencia, grabó un video en el que le reclama por la inseguridad al alcalde Carlos Fernando Galán. Que la inseguridad. Jueputa alcalde de mierda que no ha servido para un culo, porque no ha podido con las basuras, mucho menos con las ratas. 150.000 personas gozaron y bailaron al ritmo de Bad Bunny en la ciudad de Medellín. El boricua no ocultó su sentimiento de felicidad al referirse a los asistentes que estuvieron en la capital de Antioquia. Uno de los momentos más emotivos que se vivió en la capital de Antioquia es cuando en la segunda fecha se le hizo un homenaje al fallecido Jason Jiménez. Tras 86 horas de operación, en una zona donde los vientos superaban los 110 kilómetros por hora, las autoridades portuguesas han interceptado un narco submarino con 9 toneladas de cocaína a bordo. La tripulación la formaban 3 colombianos y un venezolano. La aprehensión se ha producido a 420 kilómetros de las Islas Azores y el destino del semisumergible era la costa española. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió en un discurso público la autonomía política del país y rechazó las órdenes de países extranjeros. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia. Además, se filtró un audio en el que cuenta las amenazas hechas por Estados Unidos en el ataque del 3 de enero tras la captura
captura de Nicolás Maduro. Esto dijo Delcy Rodríguez. Nos dieron a Diosdado, a Jorge y a mí 15 minutos para responder, si no nos iban a matar. Y frente a la información que nos habían dicho que los habían asesinado, no que estaban secuestrados, nosotros dijimos, estamos listos a correr la misma suerte. En Estados Unidos, por lo menos 7 personas han muerto de hipotermia en medio de una fuerte tormenta invernal. Además, alrededor de 1 millón de personas están sin energía y cientos de vuelos fueron cancelados. En Minneapolis, decenas de personas protestaron para exigir justicia tras el asesinato del ciudadano estadounidense Alex Pretty a manos del ICE. Los manifestantes pidieron la expulsión de los agentes federales que han adelantado redadas contra migrantes. Por su parte, el presidente Donald Trump instó a las autoridades locales a cooperar para hacer cumplir las leyes. 2 hombres de Selección Colombia se reportaron con goles desde Brasil. Rafael Santos Borré marcó en el 4-2 del Inter en el Clásico Gaucho frente a Gremio en el Campeonato Estadual jornada 5. Borré ya lleva 4 goles en 3 partidos este año. Y Carlos Andrés Gómez, también recientemente convocado a la Selección Colombia, marcó en la victoria del Vasco da Gama 3-0 en condición de visitante por el Campeonato Carioca frente al Boavista. También jugó Johan Rojas, dio doblete de asistencias. No estuvo Carlos Cuesta y este es el nuevo equipo, recordemos, de Marino Inestrosa, que ya aterrizó en Río de Janeiro para jugar con el Vasco da Gama. Estás escuchando